Muy bien, regresamos nuevamente. Pues por aquí ya vimos que, bueno, el voltaje se divide en cada uno de los elementos y bueno, pues ahorita en lo que calculamos, pues no nos dio exacto, dado que, bueno, pues los valores desde que tomamos en cuenta dígitos en las operaciones no son exactos, entonces el valor va a ser aproximado, dijimos, nos dio 9.92, es muy cercano a los 10 voltios, y ese, bueno, pues lo vamos a tener en cada una de las resistencias. Igual que si esto fuera lámparas o fueran cargas de otro tipo, pues el voltaje va a estar dividido y nosotros podemos comprobarlo conectando varios pues aparatos, lámparas, resistencias, y así va a trabajar entonces el circuito en serie. El voltaje se va a dividir, pero la intensidad de corriente va a ser la misma para todos. Ahora, ¿qué pasa con el circuito en paralelo? Bueno, pues con el circuito en paralelo, habíamos dicho ayer, se comporta de manera inversa, por decirlo así, porque el voltaje allí va a ser el mismo, pero ahora las corrientes en cada resistencia, en cada ramal, pues son las que van a dividirse. Para ello, bueno, vamos a ver este ejemplo. En paralelo, nosotros decíamos pues que las resistencias se conectan de tal modo que coincidan en un punto en común en cada uno de sus extremos. Aquí tengo, por ejemplo, esta en paralelo con la fuente, una resistencia R2 también en paralelo con la fuente y otra resistencia R3. Bueno, así les llamamos R3, pero bueno, estas suponemos que van a tener también un valor diferente. Incluso puedo usar también el mismo valor. Por ejemplo, usamos 2, 4 y 10 ohms. Ahí están en paralelo y vamos a analizar qué sucede. Si decimos que el valor del voltaje en cada resistencia cuando están en paralelo es el mismo, o sea, eso quiere decir que cada resistencia va a tener el mismo valor que tiene la fuente, debido a que están conectados en paralelo con la fuente de alimentación. Entonces aquí, en cuestión del voltaje, no necesitamos calcular nada, puesto que el voltaje ya se supone así. Cuando lo hacemos o lo medimos, pues entonces va a ser el mismo de la fuente en cualquier elemento que yo tenga conectado en paralelo. Les ponía de ejemplo pues los contactos o tomacorrientes que tenemos en nuestras casas tienen el mismo valor del voltaje y se encuentran conectados en paralelo a la entrada de alimentación, que sería nuestra, por decirlo así, nuestra fuente. Y entonces el valor del voltaje es el mismo, es decir, no varía en nuestra casa, siempre es el mismo, no importa en dónde tenga yo un contacto. Así es que el voltaje pues es el mismo. En cuestión de lo que es las corrientes, aquí sí hay una diferencia. Por ejemplo, decíamos ayer que hay una intensidad total que fluye por aquí y que les dije la dibujamos así grande. Esta sería la intensidad total que nos suministra la fuente. La fuente debe de suministrar más o suministra más intensidad de corriente entre más elementos tenga, porque estoy conectando más cargas al circuito cuando están en paralelo, y entonces el valor del voltaje es el mismo. Sin embargo, la corriente pues va a ser diferente o va a depender mucho del equipo que yo esté conectando. Todos sabemos que cada equipo o aparato eléctrico o motor, máquina, consume de acuerdo a la necesidad de ese mismo equipo, pero pues las corrientes van a ser diferentes, a menos que todos los equipos que conectaran a la red fueran del mismo tipo, e hicieran la misma función. Pero bueno, pues muchas de las veces no, entonces por eso vemos este ejemplo
en el que los valores de resistencia pues no son iguales, que sería equivalente a las cargas que yo tenga en una instalación eléctrica. Entonces, como sabemos, aquí hay una, pues le llamamos una I1 o intensidad 1 que fluye por aquí, una intensidad 2 y también tenemos una intensidad 3, o sea, la corriente viene por aquí, pero hay una derivación aquí por este ramal o por esta resistencia, cierra el circuito, luego viene esta otra y también cierra el circuito y otra derivación que también pues cierra el circuito. Así es de que, bueno, aquí lo que sí nos toca pues calcular es el valor de la intensidad y para ello nuevamente hacemos uso de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice pues que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inverso a la resistencia. Entonces, para nosotros hacerlo de cada una de estas, pues le vamos a cambiar poquito. Por ejemplo, aquí el valor de la I1 sería igual al valor del voltaje en la resistencia 1 dividido entre el valor de la resistencia 1. Entonces, como ven, esa es la ley de Ohm y entonces aquí ya podemos nosotros sustituir los valores. Nos dice que el valor del voltaje, pues como están en paralelos, va a ser el mismo que yo tengo aquí en la fuente, que serían los 10 volts. Este valor lo vamos a dividir entre el valor de la resistencia 1, que sería la resistencia 1 de 2 ohms. Y este, por lo tanto, me da un valor de 10 entre 2 a 5. 5 amperes. Sí se alcanza a ver, sí, 5 amperes. Ese sería el valor de la intensidad 1. Si quisiera saber el valor de esta otra intensidad, en esta otra resistencia que es diferente, pues entonces la I2 es igual al voltaje, pero ahora en la resistencia 2, entre el valor de la resistencia 2. Y pues aquí también nada más sustituyo los valores así, me dice la fórmula, voltaje en la resistencia 2 es esta. Y entonces tengo un voltaje igual de 10 volts dividido entre el valor de la resistencia 2, que ahora es de 4 ohms. 10 entre 4 me da 2.5 amperes. Y así de la misma manera, pues si yo quiero saber el valor de la intensidad total, no, de la intensidad 3, todavía me falta otra, que sería hacemos lo mismo, o sea, es igual al valor del voltaje en la resistencia 3 entre el valor de la resistencia 3, que ahora es de 10 ohms. Entonces esto es igual a 10 volts dividido entre 10 ohms. Esto me da un amper. Ahora, si yo quisiera saber el valor también pues de la intensidad total, sabemos que pues es la suma, porque de aquí sale los electrones, sale la corriente, va a fluir como si fuera líquido y entonces llega al otro polo. Entonces, aunque se divida aquí, bueno, pues se supone que estas tres intensidades es la suma, o la suma de estas tres intensidades es la intensidad total, porque esta sale de aquí. Entonces aquí, para saber la intensidad total, vamos a decir que es igual a la I1 o la I por R1 más la I por R2 y más la intensidad por R3. O sea, las tres corrientes que acabamos de calcular. Y entonces la intensidad total va a ser igual a 5 amperes más 2.5 y más 1 amper.
Entonces, la intensidad total es la suma de esto, que serían 5, 7, 8.5. Entonces, como ven, aquí ya tengo o conozco previamente cuáles son los valores de intensidad y de voltaje, aunque ya el voltaje, decíamos, cuando está en paralelo, por default sabemos que cada elemento tiene el mismo valor de voltaje. La intensidad de corriente en cada resistencia pues va a depender precisamente del valor resistivo de cada elemento. Y la intensidad total, pues esto es siempre la suma de todas esta intensidad de corriente. Entonces, significa pues que esta fuente de alimentación debe ser capaz de suministrar 8.5 amperes. Esto por ahí lo vemos, por ejemplo, en los eliminadores, cuando queremos conectar algún equipo o algo a un eliminador, pues esto es importante. O sea, debemos de ver que la capacidad del convertidor de corriente, normalmente un eliminador es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Y pues lo conectamos a la toma de energía y nos cambia el voltaje a directo y también a un voltaje que pudiera ser, no sé, 12 volts, 6 volts, o etcétera, dependiendo del equipo. Y esto es importante, la cantidad de corriente que debe de proporcionar ese eliminador o esa fuente de alimentación. En nuestro caso, bueno, pues esto es lo que nos dio, pero estos son ejemplos de cómo se utiliza la ley de Ohm. Ahora, en este mismo circuito, nosotros también podemos calcular el valor de lo que vendría a ser la intensidad total. Si calculamos el valor de la resistencia total de estos componentes que están en paralelo. Una vez que ya tengo el valor de la resistencia total, pues entonces ya nuevamente utilizo la ley de Ohm para pues calcular lo que es la intensidad total, porque ya tendría el valor del voltaje total, que es el que nos da la fuente, y el valor de la resistencia total. Así es que solo dividiría lo que es el voltaje entre el equivalente de toda la resistencia en paralelo. El valor que me debe dar, pues, de intensidad debe de ser, pues, aproximado. Entonces, bueno, pues, esto es lo que queremos ver. También, pues, vamos a hacerlo, vamos a poder calcular esta resistencia equivalente. Sirve de que, bueno, pues nos sirve de refuerzo de lo que hemos estado viendo sobre resistencia serie y resistencia paralela. Pero no olvidemos que, bueno, pues ahorita estamos viendo en esta semana lo que son circuitos eléctricos y que pues para esta sesión o para este día, la ley de Ohm es una herramienta muy importante que pues no es más que la formulita que nos dice cómo nosotros podemos calcular el valor de algunos de los parámetros que tenemos aquí, como puede ser corriente, voltaje o resistencia. Entonces, voy a borrar esto. Si nosotros calculamos aquí primeramente, como les decía, el valor de la resistencia total, cuando están en paralelo, pues podemos emplear esta formulita. Que fue lo que vimos la semana pasada sobre resistencias en paralelo y que, bueno, pues, que bueno, todos tuvieron aciertos en lo que es los ejercicios que quedaron por ahí de tarea y todos salieron bien. Entonces, el valor de la resistencia total aquí sería igual, lo voy haciendo por pasos para ir viendo qué es lo que estoy haciendo. Es bueno escribirlo muchas de las veces porque sí hay cosas que nosotros ya podemos suponer, incluso un cálculo yo ya lo puedo incluso hacer mentalmente, o la operación también de circuitos en paralelo o en serie lo puedo hacer mentalmente, pero yo siempre recomiendo que lo escribamos porque esto nos permite ver qué es lo que estamos haciendo y también cómo lo hicimos.
Entonces, aquí nos dice la fórmula que la resistencia total es igual al inverso también del inverso de la resistencia 1. Entonces aquí escribo el inverso, pero sustituyo por el valor de la resistencia 1. Aquí es de 2 ohms. Y luego me dice la fórmula más, que es lo que estoy poniendo aquí, 1 entre el valor de la resistencia 2, que ahora es de 4, y más 1 entre el valor de la resistencia 3, que es de 10. Aquí ya lo sustituí y solo hay que hacer la operación, la resistencia total, la vuelvo a escribir como digo. Puedo hacerla, muchas de las veces puedo sacar factor común, puedo hacerlo de varias maneras. Yo aquí esta manera de hacerlo me gusta porque vamos haciéndolo por pasos. Bueno, de hecho también si sacamos factor común es lo mismo. Entonces aquí hago la división, 1 entre 2 es 0.5, más 1 entre 4 es 0.25 y más 1 entre 10 es 0.1, una décima. Y entonces el valor de la resistencia total será igual a 1. Ahora hago la suma de estos y sería 0.76, ¿no? Les digo, es bueno de todas maneras escribirlo, entonces sería 0.5 más 0.25 más 0.1, es 0.85. Y entonces, finalmente, el valor de la resistencia total es el inverso de esto, sería 1 entre 0.85. Esto me da un total de 1.17. 1.17. Sería 1.17 ohms. Y entonces el valor de, como decía, aquí lo hicimos obteniendo el equivalente de todas las resistencias. Y nos debe dar aproximadamente el mismo valor de la intensidad total, que en este caso era de 8.5. Entonces vamos a hacerlo. De acuerdo a la ley de Ohm, también nos dice que la intensidad es, bueno, aquí vamos a obtener la intensidad total, que es lo que queremos, que es esta. El valor de la intensidad total. Este va a ser igual a el voltaje total que suministra la fuente entre el valor de la resistencia total que acabo de calcular, que es lo que vería la fuente. Es decir, la fuente debe suministrar esta intensidad para todos los elementos que yo tenga aquí en paralelo. Entonces esto me da el voltaje total, dijimos, son los mismos, son 10 volts, divididos entre 1.17 ohms. Entonces la intensidad total va a ser igual a lo que me dé aquí, son 10 entre 1.17. Me da 8.54. Esto, como es intensidad, dijimos, son con una mayúscula amperes. Entonces, quiere decir que de las dos maneras yo puedo obtener el valor de la intensidad total que nos debe de suministrar, para este caso, nuestra fuente de alimentación. Y una de ellas es, pues, dijimos, calculando primero cada una de las intensidades que tengo y sumándolas. Eso me da el total de esta corriente que debe proporcionar la fuente. Pero también lo puedo hacer obteniendo primeramente, dije, el equivalente de la resistencia total en paralelo y usando nuevamente lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces, como ven, no es muy difícil utilizar la ley de Ohm. Es importante porque, como les digo, ya nos da bueno, pues digamos un valor que nosotros calculamos debe de ser real. O sea, es un valor real ya con
los valores de la fuente de alimentación que nosotros tengamos para alimentar el circuito, ya sea en serie o en paralelo, o simplemente si es un solo elemento. Así es de que, bueno, pues yo los ejercicios que por ahí les puse son pocos. Mi recomendación es, bueno, pues podemos hacer más ejercicios. Muchas de las veces podemos inventarlos o también, pues buscar por ahí en internet algunos ejercicios de la ley de Ohm y pues por ahí van a salir más. Esto es solo para reforzar lo que nosotros les dejamos por ahí de tarea, pues es solo para, de alguna manera, ver que estamos comprendiendo lo que estamos viendo durante el curso. Espero pues puedan hacer la tarea, si no, como les digo, de cualquier modo, pues estamos en eso. Entonces, vamos a resumir. Pues dijimos, lo que vimos pues es ley de Ohm, y esta ley de Ohm se aplica a los circuitos. Dijimos, por un lado, serían los circuitos en serie, y circuito paralelo. Entonces, si hacemos, pues digamos, un compendio de fórmulas, diríamos que, bueno, más que nada aquí, cuando están en serie, aplicamos la ley de Ohm según las necesidades. Las corrientes cuando están en serie es la misma, o sea, decíamos que I1 va a ser igual a I2, igual a I3, e igual hasta intensidad infinita, no importa las que sean, la corriente va a ser entonces igual a la intensidad total que nos da la fuente. La intensidad total que nos da la fuente va a ser la misma en cada uno de los elementos. En cambio, bueno, si acá aplicamos la misma ley de Ohm, vamos a ver que la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3, así hasta, depende de los elementos que tenga, hasta infinito, es la intensidad total. O sea que siempre va a ser la suma de las que circulen por cada elemento que yo tenga cuando están en paralelo. Y los voltajes, por ejemplo, el voltaje total cuando están en serie va a ser aquí la suma, va a ser igual al voltaje 1, por ejemplo. Bueno, ahí decíamos que la resistencia 1 va a ser más el voltaje, la resistencia 2, o según los voltajes que tenga, así también igual hasta, por los que yo tenga, hasta infinito. Y en paralelo, pues entonces el valor del voltaje total, cuando están en paralelo, en cada elemento va a ser el mismo, o sea, va a ser igual al V1, e igual al voltaje 2, igual al voltaje de la resistencia 3, etcétera. Depende de cuántos elementos tenga. Y entonces, como vemos, pues la ley de Ohm se aplica aquí en estos circuitos serie y paralelo. Entonces, por aquí le vamos a dejar, vamos a dar un tiempo, si hay alguna pregunta, para ver cómo andamos. ¿Alguna pregunta? Ahorita sería el momento. Sí, yo una. ¿Sí? Tengo una duda. Bueno, uno de los ejercicios dice que se tiene que calcular la corriente y resistencia pero solamente los valores son 1200 watts y da un voltaje. En este caso, o sea, se tiene que hacer una conversión primero de watts a los otros valores, o sea, para Sí. aplicar la ley. Sí, claro, miren, mañana es precisamente, es que ahorita apenas vimos la ley de Ohm
Veo que ya viste los ejercicios y mañana vamos a ver lo que es propiamente lo que le llaman ley de Watt, que tiene que ver con precisamente con la potencia, y la potencia, sus unidades son los watts. Vamos a relacionarlo con esto de la ley de Ohm, pero sí, lo veríamos el día de mañana, es el siguiente tema. Ah, excelente, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, ¿tiene ninguna otra pregunta? Nos vemos entonces mañana, a la misma hora. Como les digo, les adelanto, el tema de mañana hay que ver lo que es la potencia eléctrica. Entonces, nos vemos mañana. Váyanle viendo los ejercicios y gracias. Hasta mañana.